Lucas capítulo 19, versos 11 al 27. Dice de la siguiente manera: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino a otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Verso 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¡Ja! Bueno, después de varias vueltas por diferentes temas y cuestiones, después de ver un poco la confesión, después de irnos al campamento, después de estar leyendo un libro sobre la vida de Spurgeon y lo que Spurgeon nos anima a hacer como ganadores de almas. Luego leímos otro libro acerca de lo que es la Gran Comisión. Vamos a regresar al tema que traíamos previo a todo eso. ¿Qué tema traíamos? El llamado a la excelencia cristiana, ¿sí? Se supone que el llamado al cristianismo es un llamado a la excelencia. Y uno de los puntos importantes en el tema de la excelencia cristiana es la productividad. Este pasaje que acabamos de leer, a los chilenos les gustaría mucho porque allá la palabra mina significa patoja. Entonces al uno le dio 10 patojas, dirían, pero no trata de eso. No. Don Gilberto no tiene una mina, sino una mirna. Sí, dice Dani. Muy bien. Ahora, entonces, no vamos a hacer un trabajo muy exegético ahorita porque de verdad que nos llevaría mucho tiempo, pero me quiero enfocar en la aplicación de esta parábola. El trabajo exegético lo hice, allá está en otro documento, pero aquí hice un bosquejo más pequeño para ir casi que directo a la aplicación de esta rama de la excelencia cristiana. Y vamos, hasta el momento tengo unos 7, 8 estudios sobre el tema de la productividad desde la perspectiva bíblica, y espero que sea eminentemente escritural. Vamos a encontrar tal vez algunas diferencias con lo que hoy el famoso movimiento emprendedor propone,
todo el emprendedurismo y la industria del motivacionalismo y todo lo demás, vamos a proponer una perspectiva bíblica acerca de la productividad. Y ya me conocen, voy a tomar bastante tiempo para hablar el tema fundacional, ¿sí? El asunto subyacente, fundamental, bíblico, teológico, sobre el cual podríamos definir qué significa ser productivos, ¿sí? Porque tristemente, mucho del movimiento pietista, es decir, el movimiento del cristianismo que dice que seamos puros y no tenemos nada en contra de eso, claro que hay que hacerlo, pero es tal el impulso por separarse del mundo que se olvidan de influir en el mundo. Y el objetivo de la productividad, desde la perspectiva bíblica, es entender que debemos ser productivos en el mundo en el que Dios nos puso. No podemos aislarnos en una burbuja y decir, no, es que, fíjese usted que la empresa para la que yo trabajaba, usted mucho pecado, usted y esto y lo otro, entonces mejor renuncié. Ahí frijolitos y tortillas, pero yo me salí usted porque, entonces no. Y entonces ha habido un impulso tristemente muy legalista y fanático, algunos le llaman religioso, pero todo es religioso al final de cuentas, pero más fanático que religioso, de separarse del mundo, porque el mundo está en pecado y entonces yo no me puedo mezclar con eso. Y hay mucha gente que finalmente sacrifica un trabajo o un ingreso, del cual también es importante, porque tienen miedo a contaminarse. Y en ningún momento estamos diciendo que la vida en el mundo, competir en el mundo es algo sencillo, no lo es. Pero la Biblia no nos llama a separarnos de eso. La Biblia nos llama a transformar el lugar en donde estamos. Entonces, voy a ir a la aplicación de esta parábola, porque si me meto al griego y a todo lo demás, pues no nos va a dar el tiempo. Vamos un poco de contexto. Lucas es quien presenta de manera muy recurrente a Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿sí? La audiencia de Lucas probablemente es griega. Recordemos que Lucas era griego de nacimiento, ¿sí? Él era un esclavo, era un doctor, era el doctor de Pablo, fue el que lo acompañó en todos sus viajes misioneros. Y Lucas era griego de nacimiento. Y muchos teólogos concluyen que los escritos de Lucas están dirigidos a los griegos, a una audiencia griega, si no en primera instancia, de una manera pues bastante directa. Los griegos que fueron convertidos al cristianismo eran uno de los grupos que Lucas quería alcanzar para hacerles entender quién era este Jesús. Mateo había presentado a Jesucristo como el rey de los judíos. Marcos había presentado con la influencia de la información de Pedro. Marcos escribe, y muchas imágenes del libro de Isaías las vemos en Marcos, para presentar a Jesús como el siervo sufriente. Algunos creen que la audiencia de Marcos era una audiencia romana. Juan escribe a los gentiles de manera general, ¿no? A todos los pueblos y naciones en la diáspora. Juan escribe de manera mucho más general, por eso el tono en el inicio de su evangelio es un tanto más filosófico. Pero Lucas escribe a los griegos, es muy probable. El pensamiento griego fue seriamente retado, ya que el hombre griego, quien en aquel entonces era considerado un ser superior debido a su intelecto. Recuerden que aquel adagio histórico se repite muchas veces en nuestros salones de clase. Roma conquistó políticamente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma, al punto que el idioma griego se convirtió en el idioma universal en aquel tiempo, ¿no? Entonces el pensamiento griego es seriamente retado porque Lucas presenta una faceta de Jesucristo que los otros evangelistas tal vez no habían presentado. Y Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. El griego no podía entender eso.
El griego no creía que hubiese un hombre más perfecto que el intelecto griego. Pero Lucas dice, yo lo encontré, y es Jesucristo. Es superior a nosotros, los que nos creíamos la última Coca-Cola en el desierto. Lucas estaba destruyendo al hombre griego presentando un estándar más alto. Los hombres griegos nunca tuvieron realmente oportunidad de compararse con Cristo, porque Cristo era realmente ese hombre superior que el mundo nunca había podido ver. El lenguaje de la parábola que encontramos acá, que acabamos de leer, claramente, al igual que el resto de la escritura, tiene una orientación redentora, ¿no? Se manifiesta la naturaleza caída del hombre en la parte que habla de aquellos que no querían que este hombre reinara sobre ellos y envían una embajada. Yo más creo que era una especie de sindicato. No queremos que este reine sobre nosotros. Es la imagen del Salmo 2, de nuevo, ¿no? No queremos el gobierno de este hombre sobre nosotros. Es una de las historias más antiguas de la humanidad, decirle la cara al gobernante, no quiero tu gobierno. Y díganme si no, en Guatemala seguimos experimentando eso cada 4 años. Queda a la derecha y la izquierda le dice, no te quiero. Queda a la izquierda y la derecha dice, no te quiero. Es la historia de nunca acabar. ¿Y por qué esa historia se repite tanto? Porque es nuestra historia. Esa es nuestra posición delante de Dios. Muchas veces le dijimos a Dios, no quiero tu gobierno. Y nuestra rebelión se manifestó a Dios varias veces de esa manera. Luego vemos que la parábola, su pequeña historia, metáfora, desarrolla hacia la parte del regreso de Cristo en su segunda venida. Y el Señor regresa a 2 cosas, dice. Número 1, viene a premiar, a redimir a los que hicieron su voluntad. Y viene también a castigar a los que hicieron lo contrario, ¿sí? A los que no respetaron ni desearon ni recibieron su gobierno. Los que negociaron y ganaron, los que no forman parte de ese sindicato o embajada, sino que los que recibieron las minas, fueron a trabajar y produjeron, ahí me voy a enfocar bastante. Ellos son los contrarios a aquellos que ocuparon su tiempo en derrocar el gobierno de este hombre. ¿Se dan cuenta? Los que vienen a ser premiados en la segunda venida de Cristo son los que trabajaron y produjeron. Y los que vinieron a ser condenados fueron aquellos que se ocuparon en oponerse al gobierno de Cristo. ¿Sí? Finalmente vemos la exaltación de Cristo y su poder en el juicio severo que aplica sobre los rebeldes. ¿Quiénes fueron los condenados en esta parábola? De acuerdo a lo que Jesús nos está enseñando, los condenados son aquellos que no trabajaron y no produjeron. Y es que no hayan tenido. Tal vez tenían menos, pero tenía. Uno tenía 10 minas, el otro tenía 5 y el otro tenía 1. No se trata de cantidad, se trata de la actitud y de lo que se supone que debió de haber hecho. Tenía poco, pero tenía, pero no quiso hacer nada. Por miedo. Y es irónico porque presenta una visión distorsionada de su Señor. Cuando le dice, yo sé que eres un hombre que recoge donde no sembró, que eres un hombre duro, que pides ganancia de donde no sembraste. Y yo pregunto, ¿Dios es así? No. La Biblia no nos enseña a un Dios que recoge donde no sembró, al contrario. Dios recoge donde sembró. Entonces, este hombre sufre el castigo severo de la misma manera que aquellos que no trabajaron, sino que se ocuparon en oponerse al gobierno de nuestro Señor. Jesús enseña esta parábola en la casa, yo siento que era un guatemalteco, Zaqueo, en la casa de Zaqueo, pues chiquitío. Todos los guatemaltecos somos chiquitíos. En la casa de Zaqueo está Jesús. Esta parábola se da en la mesa de Zaqueo. Si leemos el capítulo de principio a fin, vamos a apreciar que Jesús está en esa mesa en donde la salvación ha llegado. Porque Jesús dice que Zaqueo recibió la salvación. ¿Sí? Este era el
superintendente de la administración tributaria judía, la SAT, ¿verdad? Y Jesús lo habían criticado por entrar en casa de este tipo de gente y todo lo demás. Ustedes ya saben el cuento de los fariseos. Y Jesús dice que la salvación había llegado a esa casa porque Zaqueo se había arrepentido y había tomado cartas en el asunto, devolviendo hasta 4 veces lo que había robado. El texto dice que Jesús escuchó las murmuraciones de los que estaban sentados en la mesa. Es decir, la escena de Zaqueo parece ser una especie de detonante para esta parábola. Es bueno que imaginemos en nuestra cabeza por un momento la mesa grande llena de comida y de vino. ¿Se imaginan ese hombre que estaba subido en aquel sicómoro y vio que la multitud estaba siguiendo a este tal Jesús? Y por eso creo que Zaqueo era guatemalteco, era chute también, ¿va? Él quería ver que venía el maestro. Y el maestro, qué casualidad, que en medio de la multitud le dice: chaparrín, a tu casa quiero ir. Y se baja, y yo me imagino que el cuate de adinerado como era de haber preparado un gran banquete. Y ahí estaba Jesús con Zaqueo y los colados. Ojo a lo que los colados dicen, porque el verso 11 es un punto importante. Ayúdanos aquí con la presentación, Dani, por favor. El verso 11, miren lo que dice. Dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, este es un punto importante. Hoy no vamos a tratar todo el tema de la productividad. El tema de la productividad lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y uno de los puntos importantes de la productividad es el tema de hoy. Grábenlo ahí en su mente. El pensamiento a largo plazo. Una persona que es productiva sabe que estamos en esta tierra no para una carrera de velocidad de 100 metros, sino para una maratón de 42 kilómetros. Una persona productiva sabe que la carrera es larga y que las cosas no suceden de la noche a la mañana. El primer punto acerca de la productividad que vamos a tratar es el pensamiento a largo plazo. Los creyentes no podemos ser cortoplacistas. No podemos pensar solo en los 80 años que Dios nos regala acá. Eso es pensar a corto plazo. Es cuando alguien dice: es que yo pienso a largo plazo cuando yo sea viejito. Eso es pensar a corto plazo. Pensar a largo plazo es pensar en la eternidad. ¿Sí? Un poco de teología acá. Los teólogos han desarrollado dos conceptos que se contraponen y que en las diferentes teologías se manifiestan. Un elemento de ciertas teologías es lo que se conoce como el principio de catástrofe. El principio de catástrofe indica la profetización, si lo quieren ver así, el decir anticipadamente que las cosas van a suceder de la noche a la mañana. ¿Por qué se le llama catástrofe a un gran accidente? Piensen en los derrumbes que suceden aquí en Guatemala. Todo está tranquilo durante meses, no tiene ningún problema. Han pasado las lluvias, han pasado esto, lo otro. Y a las 2, 3 de la mañana de repente se oye un gran ruido y ¡buah! Se deslavó la mitad de una montaña allá por Chimaltenango. ¿Cuánto tiempo duró esa catástrofe? No fueron ni minutos, probablemente segundos, y se tapó esa carretera y se tapó toda Guatemala, ¿verdad?
porque así es aquí la cosa. Pero la catástrofe sucede de la noche a la mañana, de un momento a otro. Y generalmente la gente operaba sobre ese principio. Aquí es lo que estamos viendo en el verso 11. Jesús está viendo que los colados ahí en la mesa de saqueo están operando sobre el principio de catástrofe. ¿Sí? ¿Sí? El principio teológico que se opone al principio de catástrofe es el principio del gradualismo, que es un principio que vemos en la Escritura con más recurrencia. El gradualismo es el principio que habla de que las cosas suceden poco a poco. Y hay muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de eso, cuando veamos el tema escatológico de manera un poco más sistemática, vamos a aprender un poco más de eso, pero hemos visto un poco, por ejemplo, en la parábola de la semilla de mostaza, ¿se recuerdan? Que creció la semilla de ser la más pequeña hasta llegar a ser el árbol más grande del huerto. Es un proceso, es un asunto que toma tiempo. Dios es un Dios de gradualismos, no necesariamente un Dios de catástrofes. Generalmente los planes de Dios operan de manera gradual, no de manera catastrófica. Entonces, aquí lo vemos de nuevo. El verso 11 nos lo enseña. Jesús está diciendo que la gente está esperando que el reino se manifieste de manera inmediata, catastróficamente. En alguna medida podría ser entendible porque, por ejemplo, si nos vamos al libro de Daniel, los medopersas atacaron una noche y al siguiente día habían derrocado el gobierno de Babilonia. Ayer gobernaba Babilonia, hoy gobierna Medo-Persia. Es catastrófico, ¿no? Entonces, los reinos muchas veces se manifestaban así. Ayer todo estaba bien, hoy todo es un caos y las cosas cambiaron dramáticamente de la noche a la mañana. Entonces, mucha gente creía que las cosas se manifestaban así y por lo tanto aplicaron ese mismo principio y dijeron, el reino de Dios se va a manifestar en Jerusalén así, de manera inmediata. Entonces Jesús dice, estos están pensando mal, estos no saben cómo opera el reino de Dios. Por lo tanto, les voy a lanzar una parábola. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo tanto énfasis al verso 11? Porque el verso 11 es la razón por la cual Jesús da esta parábola. Dije que no iba a ir mucho al tema exegético, pero aquí estoy. Solo voy a mover un poco la pata. Échenme aquí la mano. Quítenme la almohada, quítamela. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Ahí creo que voy a estar más cómodo. Discúlpennos, pero tenemos no me llamo Mefiboset. Me llamo William Ochoa, pero ahí voy. Muy bien. ¿Todavía están ahí los del Zoom? Mándenme un like. ¿Sí? ¿Todavía estamos? ¿O ya se aburrieron? ¿Ya los dormí? Muy bien, me llega. Ok. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque uno de los objetivos de las parábolas, de todas las parábolas de Jesús que leemos, todas las parábolas tienen como objetivo revelar características del reino de Dios. Todas y cada una de ellas. Nos van a enseñar algo acerca de cómo es el reino de Dios. Y esta parábola nos está enseñando algo. No solo la escena de saqueo, sino el magistral golpe que Jesús le da a la falsa esperanza de la gente en ese momento. ¿Qué querían ellos? Hoy gobierna Herodes, hoy gobierna el César, ahí está ese tal Pilato y todos los soldados romanos. Mañana viene el Mesías y mañana esta cosa se arregla. ¿Me van a entender? Eso era lo que ellos tenían en mente. En alguna medida ahí están las semillas del dispensacionalismo, ¿no? Que mañana viene Cristo y mañana nos vamos y todo eso, ¿no? Jesús estaba dándole un golpe fatal a esa esperanza catastrófica que la gente tenía, del corto plazo, de que nos lo arregle alguien más y nos lo arregle para mañana. Era una actitud guatemalteca, ¿no? Rapidito y sin mal modo. ¿Para cuándo? Para ayer y ya, ¿verdad? Y ya, ayer ya vas tarde. Este relato
Este relato nos dice el contexto que se desarrolló en la ciudad de Jericó, en el Nuevo Testamento, la cual era llamada, tenía varios nombres. La ciudad de Jericó se le llamaba Ciudad de la Luna. En el Antiguo Testamento a Jericó era la Escuintla de Palestina, porque le llamaban Ciudad de las Palmeras. Escuintla, Ciudad de las Palmeras. Pero este era Jericó. Esta ciudad de Jericó fue reconstruida por Herodes y se llamaba también, miren, ahí va el tercer nombre de Jericó, la capital de invierno. Ya que el clima de Jericó era muy caliente, en el invierno, pues Herodes prefería estar ahí, ¿verdad? Cierto historiador describe que Jericó era como una ciudad italiana en Palestina, ya que su reconstrucción llegó a tener mucho parecido a Pompeya, ¿sí? Una ciudad muy elegante, como Jericó finalmente en ese momento era un lugar muy privilegiado para vivir. Por eso es que personalidades tan adineradas como Zaqueo vivían por ahí. Muchos que iban a Jerusalén pasaban por Jericó para evitar mezclarse con los samaritanos por un camino, entonces preferían pasar por Jericó. Vemos estos conceptos en otra parte de la Escritura claramente en cuanto al conocimiento del reino de Dios. Si me das ahí, Dani, con las diapositivas, Mateo 13, verso 12, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo registra básicamente la misma frase que Lucas. Vamos a Marcos 4, verso 25, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Vamos ahora a Mateo 25, 29, de nuevo. Bien interesante también estos últimos dos versos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero miren el énfasis de Lucas 8, verso 18. Este es otro pasaje, aparte del que estamos leyendo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Esto es severo. Y esto pega, ahora sí voy a entrar un poco más en el tema de la productividad. El que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener. Esto es importante porque realmente, mis hermanos, todo lo que tenemos, jamás caigamos en el engaño de creer que es nuestro. Somos administradores de lo que Dios nos ha permitido poseer. Hay papeles que dicen que hay ciertas cosas, propiedades, carros, celulares, lo que ustedes quieran, computadoras, dicen que nos pertenece a nosotros. El título de propiedad dice a nosotros. Y si en algún momento nos engañamos de decir, esto es mío, créanme que Dios se ríe desde los cielos y dice, pobrecito, eso no es tuyo, es mío. Te lo permito administrar, pero finalmente es de Dios. La audiencia en la casa de Zaqueo tenía en mente que Dios manifestaría su reino inmediatamente, como lo hemos venido diciendo. Por lo tanto, esta parábola responde a ese mal pensamiento, y ese pensamiento es el pensamiento cortoplacista. Y está siendo retado por la enseñanza de Jesús. En la parábola, Jesús habla de un hombre que comúnmente esto sucedía con las familias nobles, que les llegaba una carta y les decían, mira, en tal región un familiar tuyo falleció y te ha heredado ese reino, o ese lugar, o ese territorio. Ve al funeral de ese familiar y recibe la herencia. Entonces esa persona dejaba su lugar de origen, dejaba sus negocios en orden, dejaba a gente a cargo, como lo vemos en la parábola, y ese hombre o esa persona salía hacia ese lugar a recibir un reino, y probablemente el ir a recibir ese reino no iba a ser de 2 días, de 2 semanas, ni tampoco de algunos meses, sino probablemente de algunos años. Y esa persona se iba a ir a recibir un reino durante un largo tiempo. Y del lugar de donde había salido, tal vez no lo volverían a ver hasta mucho tiempo después. Esta es una imagen, si lo quieren ver así, de Cristo después de su primera venida, ascendiendo a los cielos y yendo a poseer su trono a la diestra del Padre, y tardará
en regresar. Es probablemente la imagen que estamos viendo. Ahora, ¿a qué nos invita entonces esta parábola? Como primer punto de nuestros temas sobre la excelencia cristiana y sobre la productividad en este tema, porque la parábola habla precisamente de esto y condena al que no produce. El primer punto es aprender a pensar a largo plazo. Hay un video, lástima que está en inglés. Es aburrido, porque son dos viejitos teólogos fantásticos, pero es un poco aburrido, pero yo me lo vi completo, porque me interesaba. Ellos comentan sobre esta parábola específicamente, sobre este tema, y las ideas con las que concluyen son bien interesantes. Si el reino, dicen ellos, si el reino entonces no se manifiesta de golpe, de la noche a la mañana, si el reino de Dios no se va a imponer, ¡pum!, de ayer para hoy, sino que va a tomar tiempo, entonces hay que aprender a pensar a largo plazo. Hay que cambiar la manera de pensar y la manera de planificar. Aquí es donde me meto a cuestiones un tanto más prácticas. Mis hermanos, cuando hemos de planificar, no planifiquemos solo para nuestros hijos. Planifiquemos para nuestros nietos. Planifiquemos para los hijos de nuestros nietos. Planifiquemos de aquí a saber cuánto tiempo más que no vamos a estar. Hay un autor que murió hace un año y medio tal vez. Él se llamaba Gary North, tanto controversial, pero muy bueno en muchos puntos. Y él escribió cerca de 85 libros, si no estoy mal. Él hizo un comentario de toda la Biblia, 37 volúmenes, solo él. Él escribió sobre todos los conceptos de economía que aparecen en la Biblia. Solo sus comentarios sobre economía cristiana, llegan a 10,000 páginas. Y cuando él ya tenía cáncer y estaba ya muy anciano, lo entrevistan y le dicen, un amigo mío de Chile lo entrevista y le dice, mira, ¿pero por qué escribiste tanto, hombre? ¿Por qué no tomaste la misma estrategia que muchos hacen, ¿no? Que artículos cortos, libros cortos, conceptos cortos que la gente pueda poner en práctica y que los ponga ya porque la gente quiere ver resultados ya. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué escribiste 10,000 páginas de economía cristiana? Nadie va a leer eso. Y yo tengo todos los volúmenes, están en digital, él los puso gratuitos. No los he leído todos, obviamente, es gigantesca su obra. Y eso solo es su comentario de economía. Aparte son otros libros que escribió como 85 libros, ¿verdad? Y él cuenta su historia fantástica de disciplina y el voto que hizo de dedicarle tantas horas semanalmente y antes de su muerte en una conferencia que lo invitaron a dar al Instituto Mises, no sé si fue en Alemania o en Estados Unidos, él dice, quiero tomar la oportunidad en esta conferencia para anunciar que después de no sé cuántos, 40 y tantos años de haber empezado a escribir esto y haber tomado un voto y hacerle un voto a Dios de que yo iba a terminar esto, quiero decirles que hace 2 semanas lo terminé. Y todos obviamente le aplaudieron y todo lo demás. Pero le preguntaron, ¿por qué escribiste tanto? ¿Por qué no hablaste de conceptos sencillos, ¿no? Que se pudieran poner en un video de 45 segundos en TikTok. Y él dice, bueno, cuando un autor sabe que lo que está escribiendo y los conceptos que está intentando comunicar van a sobrevivir después de que él parta de esta tierra, ese autor tiene la tarea de escribir lo más detallado posible para responder a todas las preguntas que le han hecho y que seguramente le harán. Me gusta mucho la visión de Gary North porque él dice, yo sabía que lo que yo estaba escribiendo en el tiempo en el que yo vivía, la gente no lo iba a apreciar. Y personalmente sí he visto un despertar de mucha gente, conocen a Gary North, y empiezan a decir, y él está vivo, no, ya se murió.
Y a la gente ahorita está tomando interés en eso. Ha sucedido con muchos autores. Después de que mueren, ¿verdad? Los reconocen, ¿verdad? Pero esos autores saben que están trabajando para después de su muerte. Uno de los puntos principales de una persona productiva es una persona que ha aprendido a planificar para que lo que haga en vida sirva incluso después de su muerte. Hay que aprender a planificar a largo plazo. Hay que cambiar esa mentalidad. Otra de las conclusiones de estos teólogos sobre estos temas decían que el pensamiento a corto plazo, esta frase es dura, pero es que yo me identifico tanto con ella. Dicen, el pensamiento a corto plazo genera perdedores respetables de clase media. Y es cierto muchas veces, porque hay mucha gente que hoy llamamos de clase media, ¿no? Cuando hablamos de clase media es gente que no vive abajo de un puente, pues, que no vive en pobreza extrema, pues, pero tampoco vive en opulencia y en abundancia, sino que vive pues del cheque de fin de mes, y todos en alguna medida nos identificamos con ello. Y realmente ese es el punto, el pensamiento a corto plazo produce ese tipo de gente que finalmente pierde en la vida, que está ocupada solamente en cómo va a vivir sus últimos años. Y eso no puede ser un pensamiento cristiano. Un pensamiento cristiano es un pensamiento que va más allá de eso. Ellos decían precisamente eso, hay que pensar en hijos, en nietos, en bisnietos. Estos teólogos decían que una vez nos convencemos del pensamiento a largo plazo, ya no podemos hacer nada de la misma manera. Nuestra manera de hacer las cosas y nuestra forma de pensar las cosas sí o sí debe cambiar. Jesús en esta parábola estaba invitando a los acaudalados ciudadanos de Jericó, la Pompeya de Palestina, ¿sí? ¿Recuerdan? Una ciudad muy privilegiada, a que dejaran de poner su esperanza en un reino a corto plazo. Por la gracia de Dios, yo creo ya haber superado esa etapa en donde al principio en mis pasiones sin sabiduría, mis pasiones políticas, decía yo, tal vez el que venga en los próximos 4 años iba a hacer algo mejor. Yo tenía uno de esos pensamientos ilusos juveniles, ¿no? Yo metido, ayudando a formar un partido político cristiano y todo lo demás, y decía yo, tal vez dentro de 4 años. No, yo creo que ya hemos de superar esa etapa. Si seguimos poniendo nuestra confianza en el próximo candidato político de cualquier orientación ideológica que sea, vamos a ser como estos en la mesa de Zaqueo, esperando que mañana se nos resuelvan las cosas. Y no, mis hermanos, no podemos pensar de esa manera. Una persona y una mente productiva no pierde su tiempo en esas cosas. Puede ser que algunos hasta soñaban ahí en la mesa de Zaqueo que en el transcurso de la noche el reino de Dios asesinaría a todos los romanos, a Herodes y a Pilato, y el día siguiente todo amaneciera en paz. Y el Mesías sentado allá con los sumos sacerdotes en el templo, pero no sucedió. Hay un historiador político militar romano de aquella época, él se llamaba Casio Dion, y él escribe allá por el 68 después de Cristo que cuando Nerón murió, Vespasiano retiró las legiones romanas e interrumpió el asedio de Jerusalén. Recuerden que por allá por mediados del 66, Vespasiano, que era el general de las legiones romanas, sitió Jerusalén. Y en el 68, Nerón se suicidó en Roma. Y entonces el Imperio Romano cayó en una serie de problemas y todo el mundo pensó que el Imperio Romano ahí se había acabado. Vespasiano quita el asedio de Jerusalén y regresa a Roma para imponer orden. ¿Qué hicieron los judíos cuando Vespasiano quitó el asedio? Los judíos gritaron: ganamos, victoria. Ayer Roma dominaba, hoy se murió el emperador, Vespasiano se fue, ganamos, triunfamos.
la paz. Y dice que empezaron a proclamar paz. Yo hice unos pocos comentarios de esto precisamente cuando estábamos predicando sobre Mateo 24, cuando hablábamos de guerras y rumores de guerras. Esto es lo que Casio Dion habla también y Flavio Josefo y todo lo demás, ¿no? Pero los combatientes tuvieron un periodo de calma que los judíos no aprovecharon para organizarse. Porque los judíos creyeron que se había acabado el imperio. Y entonces dijeron, ayer las cosas estaban mal, hoy están bien. El pensamiento cortoplacista. ¿Qué pasó? Vespasiano impuso orden en Roma y mandó a su hijo Tito y le dijo, mijo, allá dejamos inconcluso lo de Jerusalén, anda. Y llegó Tito y ahí sí fue el acabose. ¿Ven cómo el pensamiento a corto plazo arruina a la gente y arruina ciudades y países completos? Precisamente por el pensamiento a corto plazo fueron destruidos. Una mente productiva es destruida cuando piensa a corto plazo. ¿Sí? Los que sí escucharon a Jesús y entendieron no solo sus enseñanzas, sino que su profecía. Cuando oigan que hay paz, huyan a los montes. Vespasiano se fue a Roma. Los cristianos, patitas, ¿pa' qué te quiero? Salen de Jerusalén y se van a una ciudad cercana que se llamaba Perea. Y desde allí lograron ver cómo Jerusalén fue destruida. El mismo Flavio Josefo dice que ya no habían hombres de aquella secta, de aquel camino del tal Jesús. Ya no habían hombres en Jerusalén. Ellos entendieron por esas profecías. Porque los cristianos sabían que a corto plazo Jerusalén sería destruida. Pero a largo plazo la nueva Jerusalén prevalecería. Y los cristianos sabían que ellos eran la nueva Jerusalén, la novia del Cordero, la iglesia naciente. Ellos huyeron de la Jerusalén terrenal y dejaron que fuese destruida. Y la Jerusalén celestial prevaleció. Y hasta el día de hoy sigue prevaleciendo porque aquí estamos nosotros, la iglesia de Cristo, vivitos y coleando y, primero Dios, reproduciéndonos. Podemos hablar de varias cosas para la aplicación. Y pensemos rápidamente en cómo vivimos hoy. ¿Qué pensamos acerca del futuro? Realmente mucho de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, nuestros ahorros, si es que estamos ahorrando, ¿verdad? Y siendo responsables en ese aspecto, mucha de esa energía se está consumiendo en cómo va a terminar nuestra propia vida. Ahora, no me malinterpreten. Claro que hay que prepararse para la vejez y hay que ser responsables. Pero sería un error pensar que eso es lo más importante. Les voy a poner un ejemplo. Había un escritor allá en la década de los 90, bueno, 80s y 90s. Él se llama, creo que todavía está vivo, vino a Guatemala hace unos años. Supe que vino, pero no pude ir a su conferencia. Él se llamaba Dennis Peacock y él escribió un libro que se llama Haciendo negocios a la manera de Dios. Es un libro pequeño, unas 130 páginas. Yo lo leí en una tarde, es sencillo, no es muy complicado, pero me gustaba mucho. Él escribió algo ahí, ayúdame Dani. Creo que la cita va a ser un tanto extensa, así que creo que está en 2 o 3 diapositivas. Él dice, la inmoralidad de Keynes. Keynes era un economista británico, el padre del estatismo. Dio forma totalmente a sus teorías monetarias y fiscales. Vuelvan a leer esas primeras líneas. La inmoralidad de este economista, John Maynard Keynes. Su inmoralidad dio forma totalmente a sus teorías monetarias y fiscales. Una vez, cuando se le preguntó cuál sería el efecto a largo plazo de qué, de sus teorías económicas, de las políticas de impuesto y gasto inflacionarias, replicó despreocupadamente, a largo plazo, todos estaremos muertos. Todos celebraron diciendo, aquí hay un pensador existencial pesado. ¿Ok? Déjenme contarles un poquito de John Maynard Keynes. Debido a Gary North, a mí me ha gustado mucho
el tema de la economía, bueno, en algunos puntos, ¿verdad? No me considero economista ni tal, pero conozco algunos puntos. John Maynard Keynes no era ni economista, él era matemático. Él no conocía mucho de economía. Realmente él obtuvo la cátedra, la silla principal en la Escuela de Economía de Cambridge en Inglaterra, porque su papá era muy adinerado y daba buenas donaciones a Cambridge y le dieron la silla de economía. Pero él era un matemático, él no era economista. Y él en sus cálculos matemáticos pensó y dijo, bien, los números cuadran, ya. Pero no cuadraron. John Maynard Keynes se dice que él es el economista más influyente de la derecha. Mentira. Cuando ustedes oigan que Keynes es el padre de la economía de derecha moderna, no lo es mentira. Él creó esa teoría inflacionaria del estatismo, en donde el Estado se convierte en el más grande y muchas veces en el único inversionista. Y John Maynard Keynes destruyó en gran manera el sistema económico inglés. ¿Sí? Muchos de nuestros gobiernos en Latinoamérica tienen las ideas de John Maynard Keynes. Y son ideas económicamente, yo pienso, son de verdad bastante peligrosas. Sigamos leyendo lo que dice Dennis Peacock. Dice Dennis Peacock, ahora, 50 años más tarde, la gente está empezando a decir, el largo plazo está aquí y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nosotros deberíamos ser los que estemos muertos solo porque Keynes y su pensamiento de una sola generación promovían el comerse todos los bienes del mañana? Y eso fue lo que sucedió en Inglaterra. John Maynard Keynes dijo que se acabe todo en esta generación, si en 50 años todos vamos a estar muertos. Y no fue así. Él estaba muerto. Y por poco mata a mucha otra gente si no se corrigen sus ideas. Mis hermanos, en este mensaje quiero encadenar fuertemente el tema que hemos estado tratando de la excelencia, con la aplicación y el análisis de esta parábola. No podemos pensar a corto plazo, no podemos pensar a 30 años, no podemos pensar a 50 años, no podemos pensar a 80 años. Hay que pensar en la eternidad. Y yo sí espero que en los últimos días que el Señor me permita tener en esta tierra, espero tener la satisfacción que todo lo que tuve y lo que pude hacer, lo invertí y lo gasté para que diera fruto incluso después de que yo viva en esta tierra. Solo la fe nos permite entender el valor del pensamiento a largo plazo. ¿Estamos pensando en producir para este momento? Muy bien, hay que hacerlo. Porque el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo. O sea, yo tengo que traer el pan a mi casa hoy. Hoy en la noche los niños tienen que cenar. Mañana los niños van a necesitar, el niño va a necesitar pañal. Mañana mi esposa va a salir y va a necesitar gasolina en ese carro. Va a haber que ir al mercado. Sí, yo necesito producir para hoy. Claro. De hecho, tiempo atrás tuve que haber pensado para tener hoy. Si hoy estoy pensando cómo voy a tener hoy, hice mal mi trabajo hace unos meses. Y de hecho, hace unos años. Entonces, claro, hay que pensar para producir hoy, pero que eso no nos suene a malas noticias, que eso nos suene a una lección para levantar los ojos y ver el camino a largo plazo que tenemos. Sí, el gobierno civil nos está fallando, todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos está fallando, nuestra propia familia nos puede fallar, si ustedes lo quieren ver así, y seguro en alguna medida lo hemos experimentado, pero lo maravilloso de esto es que nuestro Dios y sus enseñanzas nunca nos han fallado. Si hemos de ser cristianos comprometidos con la excelencia, cristianos comprometidos con la productividad, porque el cristiano por naturaleza es productivo, esta parábola nos lo está enseñando. Aquellos que son premiados son los que utilizaron lo que el Señor les dio para producir. Los que no utilizaron lo que el Señor les dio para producir
fueron condenados. Un cristiano debe ser, por naturaleza, productivo. Y el primer paso para eso es pensar a largo plazo. Aunque en efecto no dejamos de trabajar para poner el pan sobre la mesa, también trabajamos con una visión a largo plazo. Y esto no es solo para los que estamos jóvenes, déjenme incluirme ahí todavía. Que el doctor hoy me dijo que como todavía no estoy tan grande, voy a sanar bien de la rodilla, primero Dios. Esto también es para aquellos que ya son más sabios que nosotros, más adelantados en su edad, ¿sí? Abraham. Y señalo, cabal. ¿Se recuerdan de Caleb cuando entró a la tierra prometida? Le dijo a Josué, mira, tengo 85 años. Pero me siento como hace 40. Así que dame esa montaña, me voy a ir a tronar a esos gigantes. Y se fue y se tronó a los gigantes con 85 años de edad. La Biblia dice que Abraham a los 90 y tantos años. Pablo describe a Abraham como uno casi muerto. Y tuvo un hijo. 120 años, Moisés. Y todavía caminando en el desierto. No, este no es un mensaje para los jóvenes. Diría yo, este es un mensaje incluso con mayor énfasis para aquellos que ya llevan más años que nosotros en esta tierra. Hay que aprender a pensar a largo plazo. Hermanos, hoy es momento de pensar a largo plazo, de trabajar para el futuro sin dejar de pensar en el presente. Hay que buscar producir hoy, pero también hay que pensar para producir en el mañana. ¿En qué puedo invertir mi tiempo, mi dinero, mis fuerzas, mis talentos, que vaya a dar dividendos en el reino? Pues no tengo dinero. No, fíjate vos que yo no puedo ayudar con dinero. Pero fíjate vos que yo tengo tiempo. Puedo invertir unas cuantas horas. ¿Qué puedo hacer con eso? Que produzca para el reino. Y puedo invertir otras cosas. ¿Sí? Entonces, hay muchas aplicaciones acá y espero que hoy empecemos a cambiar nuestro entendimiento y que seamos cristianos productivos. El primer paso es pensar a largo plazo. Amén.